bienvenidos a un nuevo episodio. No tengo aplausos, de nuevo. Así es, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Mira es el podcast. En un episodio donde ya estábamos discutiendo con Manu sobre la Cuenta eso, que eso es lo que hablábamos entretenido. de la inteligencia artificial, que ahora que la intro del podcast quizás lo podríamos hacer con inteligencia artificial, que nos está quitando los trabajos a todos los humanos de la Tierra. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a viajar al pasado y vamos a tener una conversación con todas esas cosas que nos gustaban. No, es que estamos en el pasado. Tendremos que regresar al futuro. Pero es que eso de regresar o volver, ¿cómo era? Regresar es mejor. Porque volver, ¿cómo vas a volver a donde no has estado nunca? Entonces, porque realmente en esa... que estoy descubriendo demasiado de lo que vamos a hablar. ¿Hay presente, pasado y futuro o todo se interrelaciona? ¿Es un interestelar cualquiera? Yo creo que la conversación aquí va... muchos grises, muchos matices y necesitamos un árbol. Sí. Así que qué mejor que el hombre indicado. Eric de Volver al Futuro Chile, Back to the Future, de la comunidad. Por favor, un aplauso para el invitado. Vas a ser nuestro monolito directamente de la Odisea del Espacio. O sea, no, difícil no. Tú ponte en lo tuyo, porque este es tremendo. Te va a tratar de engañarte y llevarte al lado oscuro, sí o sí, seguro. Porque como estás viendo, llevamos, el niño llevamos Moisés. muy poco en este programa. Recién estamos comenzando el episodio. Tenemos discusiones de cómo se dice la película, porque el hombre dice que como la madre patria dice las cosas como coge el libro, ser. tiéntate, agárralo. No, pero hay que reconocer que claro, hay una edición de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De Norma. Norma, que es española. Es normal que Norma diga las cosas como son. Pero nosotros la conocimos en Latinoamérica. No, pero entiendo perfectamente el juego de palabras y tiene su gracia, ¿no? Yo primero que nada les quiero agradecer la invitación. Pertenezco a la comunidad Back to the Future Chile en Facebook y en Instagram. Así que también les agradezco también a todos los seguidores de la página, que siempre la buena onda, porque esta es una trilogía que la gente ama y es muy rara vez aparece un hate. Realmente la gente ama esta película. No hay ninguna discusión como en Star Wars o en otro tipo de franquicias. Espérate un ratito. No, sí, yo lo sé. La 2 y la 3. Pero la única discusión es, claro, cuál es la que le gusta más, la 1, la 2, la 3. Pero en este caso, las 3 es una trilogía perfecta en el cine, cosa que muy rara vez se da. Así que nada. Ya, pero entonces vamos a ponerte en aprietos desde el minuto 1. Tú has dicho que efectivamente que todo el mundo la ama. Pero si tú tuvieras que elegir una y eliminar 2, ¿con cuál de las 3 te quedarías? No, fácil. La primera es perfecta. La primera película tiene unos arcos de los personajes. Además, montaje. te veo bien McFly, ¿eh? O sea, tenía que venir de... Te falta la guitarra y que explote todo y que salgas lanzado. Pero bueno, es una película que me imagino que... Y somos con Tú puedes ser el Doc, ¿ah? Pues sí, estoy ya por edad para Doc. Aunque quizás estoy más cerca del señor... luego lo contamos. Pero yo, no sé, quizás es de esas películas que sorprendieron, porque fíjate que todo ese cine de los 80 eran películas que buscaban entretener, estrenarse en el verano norteamericano, sin muchas pretensiones, que eran como peliculitas que los estudios decían que eran como juveniles. Claro. Pasó con Star Wars, pasa con Regreso al Futuro, pasa con Cazafantasmas. Quizá Alien ya venía con otro underground, no, ya era otra cosa como más tal. Pero eran películas que estaban destinadas a entretener a los chavalitos y a día de hoy se han convertido en religión. Son películas de culto. Sí, claramente. Es una película que, imagínate, estamos celebrando 40 años el 3 de julio. Y la película sigue siendo material de discusión en todos los ámbitos. O sea, de hecho, yo hago unos podcasts relacionados con la película y tengo invitados de repente a científicos, al profesor Roy, y empezamos a analizar cada cosa de la película, que si el 1.21 gigawatt es real de los rayos, si el combustible del DeLorean se puede usar, cosas así científicas. Entonces hay esa discusión, está la discusión de cómo se escribe el guión de esta película y queda analizado en las escuelas, etcétera. O sea, hay todo un mundo que permite que esta película sea atemporal también. Y un guión, además, Moisés, que se hacía por el camino, o sea, porque de lo que en principio Robert con CMX tenían en su cabecita, cómo se lo presentan a Spielberg, cómo los estudios, sobre todo Disney, ahí la cago, aunque ahora van de un poco más de... Pero fíjate que a nadie le gustaba, porque nadie entendía nada, decía, no, es que esto ya está muy visto, nadie apostó un peso hasta que Universal dijo, ok, perfecto, venga, vamos a darle luz verde, pero con algunos cambios. Yo primero estoy embobado con esta conversación porque si bien... Porque soy más joven. Soy un fan de todo lo que me gusta, pero que aquí hay tanto conocimiento. Quiero aprovechar de mandarle saludos al querido profe Robbie que nos utiliza en las redes con todo ese aplausos, grande. Enseñando. Creo que puede
puede ser real y que no. Entonces uno desde la cultura pop, desde lo fanático que es, aprende. Así que y muy pronto podríamos tenerlo por acá también. Sí, Obvio. por favor. Obviamente que No, sí. invítenlo. Tremendo. Y a lo que yo iba, mira, estamos celebrando 40 años del estreno de Volver al Futuro. Pero ¿qué tú cuando viste Volver al Futuro la primera vez la viste en sala de cine? Sí. Tuve la suerte de verla y la vi 2 veces. Nos acaba de llamar dinosaurios. Sí, no, lo tengo claro. ¿Quién quiere la cosa? No me preguntes qué edad tenía, pero la Jurassic Park recuerdo. 1. Claro. Hablemos de Jurassic Park. Y cuando tú saliste de la sala de cine, de ver esa película, ¿cuál fue tu emoción? Porque hoy en día las películas que están saliendo en cartelera salen mucho para que tú salgas con el hype y sales al máximo vibrando. Qué increíble la película. Pero al paso de las horas, como que eso decanta, uno dice, estuvo bien, pero... Cuéntale, cuéntale lo que era aquello. Entonces, Cuéntale. Hay dos cosas que me marcaron cuando la vi, porque la vi 2 veces. La vi primero con mis papás y después la vi con mis hermanos. Entonces tú ves en esa época el cine, sobre todo en provincia, es rotativo. Entonces tú te sentabas a ver una película y podías ver otras películas también. Pero Volver al Futuro destacaba porque era Spielberg, ya se conocía que el nombre Spielberg era una marca registrada. Pero me llamó la atención 2 cosas. Primero, el auto, que era espectacular, el diseño y te hace creíble que el viaje va a ser real. Y una cosa muy curiosa, que voy a tratar de reducirla un poco. En esos años se usaba mucho que los adolescentes y los niños anduvieran en bicicleta. Los Goonies, etcétera. Y en esta película era el skate. Y toda la atención de los adolescentes era ahora andar en skate. Entonces también era como interesante. Y dije, oye, también quiero tener un skate, quiero ser como Marty McFly, porque era el ídolo en ese minuto. Y porque era más moderno, era más moderno. cool, porque la bicicleta ya era como muy... demasiado... Sí. Ahora interrumpe, claro. A la mitad de los 80 y 85 aparecen los skates. Entonces... Y el tornasolado. Claro. Y aparte que la tercera, bueno, voy a agregar un tercer elemento importante, que es el final de la película. Yo quedé marcando ocupado, como decimos acá en Chile, que dicen, vamos, camino, donde vamos no hay camino, y el vehículo se eleva, va y se va contra la cámara y te dice que va a continuar en otra secuela que nunca subimos. Aunque yo tengo el recuerdo, no sé por qué, de haber visto el To Be Continued en el cine, siendo que se supone que no se exhibió ese continuará en el cine, sino que solamente está hecho para el formato de Chess. o Betamax en esos años. Pero esas son las 3 cosas más o menos que a mí me marcaron cuando la vi, y de ahí yo lo único que quería era verla de nuevo en formato casero. Tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Y lo conversé con unos amigos hace muy pocos días. Cuando ya eres fanático del cine, cuando ya eres fanático de las franquicias, consumes los productos con su formato original, dígase audio, en este caso en inglés. Pero pasa con Volver al Futuro, que muchos tenemos, a mí me pasa, que Volver al Futuro, muchos lo tenemos guardado en el audio latino. Sí. Y a mí me cuesta mucho ver Volver al Futuro en audio en inglés y escuchar a Marty McFly, pero puntualmente porque lo vi tantas veces en español. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Tú lo fuiste a ver al cine doblado al español? No, siempre en inglés. Tuve la suerte de que la vi en inglés, porque se exhibió en inglés en esos años. No hubo una versión de doblaje en español. No sé si en España lo dieron en español. Sí, en español. Yo la vi, la primera vez fue en español. Y ahí me imagino que no era Calvin Klein. No, era Levi Strauss. Entonces, claro, porque había marcas que todavía no habían llegado, eran muy minoritarias, y para masificar, obviamente, para nosotros era Levi's. Entonces, claro, la gracia era precisamente esa, ¿no? Que jugabas con ello. Y en Francia era Pierre Cardin. Porque jugaban mucho a que fueran más populares, más elitistas, más lo que fuere. Entonces, claro, tú la podías ver en inglés, la vi en eso. Después hay que reconocer que en los años 80 no había una legislación acerca de los videos, así que uno arrendaba películas piratas. Oficialmente. Entonces, de nuevo la veíamos en inglés, yo la veía, me encantaba. Y de hecho, no ando acá con el material, pero yo le sacaba fotos al televisor para tener imágenes del DeLorean, porque no había material publicitario para acceder. Me encantaba el DeLorean, me encantaban las escenas, me encantaba cómo encuadraban las imágenes. Y después empieza ya el mercado más profesional, y aquí voy a hacer un quiebre pequeño. Que en los años 80 la mejor forma de ver una película era a través de este formato. Que era el Laserdisc. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Que es como atención niños en casa. Atención niños en casa. Esto no es... pues que hoy día ni siquiera conocen... Ahí, a esa cámara, por favor. A esa cámara. Ni siquiera conocen los discos. Y ya todo es digital y todo es... En este formato tú lo podías ver de la mejor calidad posible que existía. ¿Es más la edición japonesa? No, si ya te digo yo que... Claro, traje la edición más extraña, eso sí, pero tuve la versión. Entonces esto a finales de los 80 ya estaba para acceder
los 90 ya uno podía acceder a las secuelas y con esto tú en algunas ediciones tú podías ponerles pausa, podías ver... Era una foto, tú lo parabas y la tele con la calidad de aquel año, que no era 1080, conseguías una fotografía perfecta. Más es que la edición en Laserdisc, que yo también tengo, pero la edición española, por ejemplo, de Star Wars, era la única que te permitía tener la edición original que se había estrenado en el cine en el 77. O sea, tal cual. Porque luego empezaron las remasterizaciones, pero ya era para el cine doméstico y demás, o para la videocassette. Entonces ahí empezó el señor Lucas a hacer los arreglitos. Spielberg es de los que nunca ha querido arreglar demasiado, ni siquiera Tiburón para el 50 aniversario, pero eso es una joyita. Todo. Esto sí que es cine. Esto es cine y esto sí que es un viaje en el tiempo, claro, en lo que es cultura, cuando hablamos de todos los formatos que han pasado y estamos hablando de algo que nos hace viajar. Y qué mejor que tenerlo en este formato. Oye, que nos permite viajar al... Además, esto es como una cosa que no... Sí. En su momento eran muy caros, pero aparte de ser muy caros... Vamos a hacer una subasta en vivo, entonces, pues para... Te puedes ir de vacaciones tranquilamente para ver el Arco Milenario con lo que te dan por ese disco. Ahora, o sea... ¿Cacharon que me lo quitó al tiro? Para los fans más puristas, la versión del auto es distinta del póster de Drew Struzan, que era el ilustrador original de Volver al Futuro. Ahí cambia un poco, no sé por qué los japoneses la cambiaron, porque la ilustración de Drew Struzan tenía una perspectiva súper extraña, que él siempre le ha explicado diciendo, no, esto es una interpretación del de artista. Fantasía, del artista. Y por eso, pero acá ellos como que trataron de corregir los japoneses, desconozco ahora, por qué. ¿por qué crees que realmente, porque si nos tenemos que meter y adentrar en el universo de Regreso al Futuro, de Volver al Futuro, claro, o sea, los viajes en el tiempo ya existían, o sea, Page con el reloj se atrasó, es de 1880 aproximadamente, de 1880. Wells después ya con la máquina del tiempo, que es lo que más se empieza a acercar, porque el otro era un reloj que de repente, te ubicaba en otro momento, espacio-tiempo. Pero después ya era una máquina que efectivamente te llevaba a diferentes épocas. Serie de televisión, El túnel del tiempo. O sea que ahí estamos también como niños pegados en los años 60. Yo vi obviamente las reediciones, porque soy un poquito más jovencito, pero era eso. ¿Qué de repente tenía o qué tiene Regreso al Futuro, Volver al Futuro para reanimar todo, a reavivar este tipo de viajes? La renovación que hicieron, y esa es la gracia que tiene esta película, o que tiene Ghostbusters de hecho también, que hay una escritura de guión donde hay una ciencia que otras películas de adolescentes no las explican, como que da lo mismo. Entró un hechicero lo hizo, entró un portal, no importa, lo que importa es la aventura del personaje, pero acá no, acá el Doc te da unas explicaciones del flujo temporal, del condensador de flujo, del plutonio, de que esta cosa tiene que funcionar de esta forma. Hay toda una explicación científica inventada de ciencia ficción, y eso te hace decir, no, esta película es seria, esta película rompe con lo que llaman los cineastas el hecho de que tú creas en lo que está pasando, de que el viaje en el tiempo va a ocurrir. Y eso lo hace una película que hasta el día de hoy se discute, si esa es la gracia. Y algo impresionante también, que son las paradojas. O sea, a día de hoy podemos viajar en el tiempo en el sentido de que podemos ver documentales, podemos tener piezas arqueológicas, ir al antiguo Egipto, imaginar cómo se vivía, cómo se hacía al final. Quizá no una vida muy distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Quitarle la tecnología y el pensamiento, y lo que es el día a día de los humanos era el mismo, ¿no? Pero en esta película es algo muy curioso por lo que decías, por cómo en un momento dado había esa comunión con el espectador. Cómo eran cosas que no eran tan antiguas, eran cosas que tú tenías en tu casa. La chaqueta, los colores, la carpeta, la música. O sea, un chaval más joven pero que le gustaba la música que escuchaba a su papá en los 50. Y sobre todo una relación padres o hijos muy especial, que creo que además en la segunda y en la tercera se animó, y sobre todo en la segunda, se animó mucho más. O sea, algo que hacía que, no sé, convertirla en una película familiar, pero sí que ya echaba de menos esa relación que a día de hoy quizá se ve de otra forma. Sí, claramente el cine que se instauró, imagínate, estamos viendo ahora otra Jurassic Park, estamos viendo otra, hay secuelas, ya no se están haciendo películas como el que nosotros vimos en los 80. Y voy a salir un poco del tema, pero por ejemplo yo veo niños que son fanáticos ahora de Volver al Futuro. Y a ellos les funciona, a ellos no les salta la película, no dicen, oye, pero ¿por qué viejo es esto? Diciendo que el Marty anda con una cámara, anda con unas cosas que son de nuestra época. Pero la película se transformó en algo ya bastante atemporal, como lo dije recién. O sea, realmente no hay forma que paren esta película, y qué bueno que no quieran hacer una cuarta, y qué bueno que no haya más secuelas, salvo
algunos intentos que han sido bastante interesantes por los realizadores de hacer cómics y hacer otras cosas para complementar un poco la historia original. Pero hubieses querido, porque ahora visto hoy es con otros ojos, pero cuando salió la tercera, ¿hubieses querido saber más? Porque ahí empezaba a ser un poco túnel del tiempo. Nos vamos al oeste, nos podemos ir a la Primera Guerra Mundial, nos podemos ir a la época de los faraones, y yo qué sé, y teníamos al Doc liado con Cleopatra, no sé. Podíamos saber si Marvel no inventó ni una cuestión, si lo del multiverso ya estaba inventado. De verdad que sí. Sí, es verdad. No, a ver, en esa época uno siempre quiere más secuelas. Y yo también, yo esta película la terminé viendo teniendo, no sé, la tercera tengo que haber tenido, no sé, 16, 17 años, y uno esperaba otra más, pero la película terminaba con el fin. Pero cuando ya empecé a estudiar guión y me metí en el tema audiovisual, dije, no, esta trilogía es perfecta, no deben que tocarla más. Y así los realizadores salieron diciendo, no vamos a hacer una cuarta, o sea, no insistan. Porque Lucas no pensó lo mismo. No, porque Lucas, lo que pasa, bueno, la historia de Lucas es para otro programa, No, sí. pero ahí fue porque también los estudios le hicieron encerrón a George Lucas, de que reconocer que él dijo, sabes que me rindo, tomen, hagan lo que quieran con mi... Pero ahí están las consecuencias. Yo veo tantos elementos de Volver al Futuro en este set hoy día, y quiero quedarme con todo realmente, que quiero preguntar, ¿cuál fue los primeros elementos que comenzó esta colección? A ver, mira, en este minuto no tengo lo que tengo porque yo soy de Iquique. Entonces tienes que pensar de que en Iquique las posibilidades de conseguir cosas no eran muchas, siendo que lo tecnológico sí siempre estuvimos en la vanguardia. Hay que reconocer que nosotros teníamos láser antes que acá, tuvimos los primeros Betamax, etcétera. O sea, Puerto Franco es lo que tiene. Es como... Sí, no, si tuvimos, claro, la zona franca realmente nos brindó de una cantidad de tecnología, pero de punta, y aparte que mi familia y mi papá sobre todo era muy fanático de la tecnología, y fuimos los primeros en tener de todo tipo de cosas, los primeros computadores Atari, etcétera. Entonces, lo primero como oficial de Volver al Futuro fue un DeLorean en Model Kit que mi papá trajo de Estados Unidos en un viaje. Y eso, como a mí me encantaban los efectos visuales, y de repente yo experimentaba mucho con una cámara de video y hacía unos stop motion así medio artesanales. Cuando me regalaron este DeLorean, yo lo empecé a armar, pero con mucha paciencia. Me tomé como unos 2 o 3 meses en que quedara igual que en la película, y lo empecé a animar como en stop motion en esos años. Wow. Así que ahí tengo toda una historia con el tema de los efectos visuales, y mi locura un poco por revisar las películas cuadro a cuadro. A mí me gustaban mucho los rayos. Y analizaba cómo se animaban los rayos, porque muchos de los rayos de las películas, como salen, no sé, en Star Wars, en Cazafantasmas o en Volver al Futuro, son hechos en animación a mano. Sí. Son animadores que de hecho se genera una línea y sobre esa línea se va jugando. No como hoy, que es la inteligencia artificial hace todo. No, pero es que además, fíjate que yo creo que incluso las remasterizaciones de Regreso al Futuro, de Volver al Futuro, nunca se han tocado. O sea, se ha cogido el negativo, y el negativo no como Lucas, que se trastorna y quiere que el láser sea como no sé qué, y que la espada para que... No, los sables láser. O sea, no, ellos preservaron la obra tal cual. Si lo hubiesen rodado hoy, seguramente lo hubiesen hecho de la misma manera, muy artesanal. Entonces yo creo que eso también le da un punto, que un niño lo ve así, lo ve no tan perfecto, pero lo ve más real. Claro, de hecho está mucho más integrado, a pesar de que he visto entrevistas actuales de, no sé, de los supervisores de efectos visuales, de Ken Ralston, estos grandes monstruos que trabajaron con CMX. Que te cuentan que hubiesen... Y ellos dicen, mira, sabes que no nos quedaron tan buenos los efectos, pero ya está. Por ejemplo, siempre se quejan de la mano de Marty cuando está desapareciendo, que se ve un círculo. Entonces dicen, no nos quedó tan bueno. O el fuego que se dibuja en los cables, cuando ya viaja en el tiempo Marty en el clímax de la película, eso está animado a mano, ese fuego que aparece. Entonces Ken Ralston dice, no nos quedó. Ese reloj, por Dios, ese reloj que más es. Es que hay una película que para mí es parte de mi juventud, ¿no? El mismo reloj que aparece en la plaza es el mismo reloj de la plaza de los Gremlins. Porque cuando hay que rodar, se rueda, y claro, aquí todo. Entonces, ya son cosas como figuras icónicas que dices, es un reloj en una torre. Pero lo ves de repente en otra película y chum, o sea, te llama la atención porque te sientes dentro de ese universo. Haces como el meme de Leonardo DiCaprio, así como que te sientas y dices, o sea, yo lo he visto en alguna parte. Lo he visto. Oye, estamos en Mirax el Podcast, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación. Si quieren ver más conversaciones como esta, no olviden suscribirse, darle like a este video y comentar para que puedan tener más conversaciones interesantes como esta. Yo te quiero contar que también somos nosotros como Mirax fanáticos de Volver al Futuro. De hecho, siempre puedes encontrar en el pasillo de los autos, que es el pasillo 12, un rincón especial dedicado al DeLorean, que está en todas sus versiones y que lo pueden encontrar, en la tienda de Apumanque, en un pasillo, una tienda gigante con muchos autos, pero también en la tienda de Costanera, y si no, en Mirax.cl, porque ahí tú puedes llevar
todo lo que tú quieras, todos los autos de colección, pero no solamente el DeLorean de la primera, sino que el de la primera, la segunda, la tercera, y hay unos packs donde vienen Los tres. Los tres, así que Son un poco más chiquititos para que si no tienes tampoco mucho espacio, en vez de poner uno solo, tenga los tres. No, No, maravilloso. y te quiero contar algo, porque cuando estábamos conversando con Eric, nos dimos una vuelta por la tienda Ya. y me contó cómo Mira, por favor que nos cuente él sí, mejor. es bien importante porque el tema de Mirax, y esto no es por ser publicidad y por estar acá, sino que es real esto. Mirax yo lo conozco desde la época que estaban en un subterráneo, era una tienda un poco más pequeña. Nos lo han contado tantas Soy de veces. esos años, y en ese año ya estaban trayendo model kit a Model kit, Oshima sí. del DeLorean. Mm. Y yo compré algunos en esa época. Y después cuando estaban acá, empezaron ustedes a traer los Sunstar, que eran maravillosos hasta el día de hoy. Son unos 18, metálicos. Estaban los tres modelos y estaba el modelo que ahora es extinto, muy difícil de pillar, que es el DeLorean como auto deportivo. Mm. En unos 18. Después empiezan a traer los Welly. Y ya últimos días son los Yada o Jada, que son una colección mucho más amplia, donde incluso incluyen el DeLorean congelado, que encuentro Sí. maravilloso también como detalle. ¿Cuál de las tres ediciones del auto? Porque claro, a ver, en la primera lo conocimos mucho, sobre todo tanto por dentro como por fuera. Claro. Luego obviamente íbamos viendo diferentes versiones porque Doc le iba poniendo sus cositas, ¿no? Había que enchularlo y había que también que ponerlo según acorde a la historia. Pero si hay que elegir uno de los tres modelos del DeLorean, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que me gusta mucho el de la 3, con las ruedas de tren. Ya, Sí, es yo más creo- especial. Sí, yo creo que ese está interesante como vehículo y por todo lo que significa la escena con el tren. Yo creo que ese es bastante interesante de ver en pantalla con los chips adelante y con todo lo que le agregaron al DeLorean para que funcionara. Es muy steampunk. Bueno, en Chile tenemos uno. Tenemos en el- dos. Hay dos, Hay dos DeLorean Time Machine acá en Chile. porque uno sé que está en el Museo de la Moda. El Museo de la Moda de Vitacura tiene uno, Ujú. y eso puedo hablar un poco con más detalle. Ese Ya. DeLorean fue subastado por el 2010-2011. En la familia Yarur. La familia Yerur lo subasta en Estados Unidos. Yo vi la subasta, que era una subasta de beneficencia con Bob Gale. Así es. Y compran. Esto es real. O sea, tienen la chaqueta con ADN de Michael J. Fox. La chaqueta que se autoajusta de la escena de efectos visuales está acá en Chile. Un par de zapatillas, las Nike Air Max que se autoajustaban. No sabemos cuál de las 15 que se hicieron para la película, pero hay unas que se fueron usadas en la película y están acá en Chile. No, si el Jorge Yarur rompió el chanchito. O sea, Sí, no, lo no, quiero. sí, Lo sí, quiero. sí, Y está acá. Y compró un Muy DeLorean bien. que yo sé que el museo dice algunas veces que claro, que es un original, y quiero lamentablemente decirle que no es un original de la película, pero sí es una réplica, la mejor réplica a nivel mundial. Yo no estoy exagerando. Lo construyó la persona que restauró el DeLorean original de la película, Ya. que actualmente se exhibe en el Museo Petersen de Los Ángeles. Los Ángeles. Esa persona que restauró ese construyó este DeLorean que nosotros tenemos acá en Chile, que es un privilegio. El segundo DeLorean Time Machine está en el Museo de Santa Cruz, el Museo del Automóvil, Ah, el de Cardoen. el de Cardoan. Ujú. Ese DeLorean es de una réplica que no está con tanto detalle, pero también es muy bonito verlo y sacarse fotografías, etc. Y los otros, hay un par de DeLorean más, que son como 3 o 4 de particulares, pero que son autos deportivos. Ya. Y eso, el único registro que tengo porque teniendo la comunidad me llega mucha información, y me dijeron, en Iquique llegó un DeLorean, que es de un particular, que se lo van a llevar al sur, pero ojo, este DeLorean perteneció a un actor de Chileno. Hollywood, A un actor de Hollywood y lo Sí. compró un chileno. lo compró un chileno, Ya. en una subasta en Estados Unidos. ¿Y quién era el actor de Hollywood? Es que somos tan copuchentos que igual queremos saber. Aquí vamos a tirar Aquí entró la farándula, la Manu farándula. acaba de entrar en terreno. ¿ah? Queremos saber. Entramos en la farándula. No, pues el escándalo de la semana. El escándalo de la semana. El DeLorean, ese DeLorean deportivo, pertenecía al actor Patrick Swayze. No te puedo Está acá creer. en Chile. Y hay fotos de Patrick Swayze en un DeLorean. Y Pensaba que iba a decir bailando el Dirty Dancing. No, encima claro, del con el auto. DeLorean. ¿Cómo digo? no, y hay un chileno que tiene ese DeLorean. No sabemos quién es, no queremos tampoco Pero molestarlo. tiene doblemente magia, o sea, Sí, porque haber sí. pertenecido a Patrick Swayze, o sea, ya es un maravilloso. Así que tenemos cosas acá en Chile importantes relacionadas. Fíjate tú, fíjense ustedes, Sí. cuando planifiquen las vacaciones, eso de la nieve y el océano, no hay muchas más cosas que ver. O sea, ¿para qué? Ni en Hollywood las tienen. Entonces, ¿para qué? La otra conexión que tenemos con Chile, que también Ya. es súper interesante, y aquí voy a sacar el comodín del cómic. Este cómic que es el Es estupendo. Beef to the Future, se llama en inglés. Vamos a dejarla con esta cámara. Este cómic lo dibujó Alan Robinson,
que es un dibujante chileno. Y él hizo y Ciudadano Brown, creo que es el otro cómic, que son varios tomos de todas estas historias que complementan las películas. Y la gracia es que Allen Robinson tuvo comunicación directa con Bob Gale durante un periodo bastante amplio, así que también... Yo me enteré de eso en la presentación en Madrid, en la FNAC, cuando presentaron el libro. Me dijeron, tienes que llevártelo, además, por muchas cosas, pero sobre todo... Y digo, allá, olé, y me pareció estupendo. Sobre todo porque es un personaje que, a ver, uno lo odia, pero lo odia, pero lo odia, lo odia. Y lo odia en todas sus épocas, da lo mismo. Pero a mí me parece un personaje fantástico. Es igual que el malote de Toy Story. Tiene que haber un malo así. De esos malos que ni te preguntas por qué son malos. Simplemente porque, como Jessica Rabbit, yo no soy mala. A mí me dibujaron así. Entonces, a ellos los han dibujado de esa manera. Y tienen su sentimiento de maldad, pero sentimiento. Oye, Eric nos contaba... Antes de comenzar el programa, en el backstage nos contaba que tú eras comunicador audiovisual de profesión. Sí. Y gracias a tu profesión también hiciste algunas modificaciones en Volver al Futuro. Claro. Cuéntanos un poco de eso. A ver, hubo una iniciativa en los años 90 cuando vi que... Es que todos pasamos por eso. George Lucas en los años 97 modifica Star Wars y le agrega cosas, que algunas cosas estuve de acuerdo y otras no. Dije, ¿qué otra película se podría modificar? Dije, Volver al Futuro. Se pueden arreglar un par de cosas. Pero dije, no, yo no quiero hacer lo de Lucas, sino que quiero corregir los errores de continuidad que tiene Volver al Futuro. Por ejemplo, hay una parte donde hay un jarrón con unos dulces que está de fondo, que en un plano está lleno y en otro está vacío. Aquí vamos a volver, a los chicos que están ahí atrás, los vamos a volver locos, tratando de colocar la escena mientras tú estás hablando, a ver si pueden colocar algún apoyo visual. Les pasas el Laserdisc, ahí se ve de miedo y se ve en la película y de paso capturan todo lo que quieren y algo más. No, y traté de... Sí, esos fallos de récord que había. En esos años, para poder modificar la imagen era muy difícil porque no había mucho software. No existía un After Effects, ni un Nuke, ni una de esas cosas. Entonces, tuve la suerte que había un software que se llamaba Animator Explorer para DOS. Estamos hablando, no había Windows, estamos hablando de DOS. La prehistoria máxima. Y empecé a probar qué se podían hacer y empecé a arreglar algunas cosas que quedaron... Perdón, ¿qué año estamos hablando menos que tú? Finales de los 90, más o menos. ¿Para qué esperar? Claro. Se acaban de estrenar las 3, ¿para qué vamos a esperar más tiempo? Claro. Y después dejé pasar un tiempo y después con la tecnología, ya con la incorporación de After Effects como un software que más estable, trabajar más estable y con más profesionalismo y con tamaños más grandes de trabajo, empecé a modificar la película y con los años empecé cada vez a mejorar más las tomas hasta que llegué a un punto en que ya dije, aquí se pueden arreglar. Por ejemplo, hay una escena de que está el Marty con el traje de radiación, como el Darth Vader de Planeta Vulcano, y aparece aquí con el secador de pelo, como un arma. Pero hay un par de tomas donde no está acá, está acá atrás. Entonces eso también lo corregí. Cosas así. O de repente que el Doc, cuando recién entra, al final de la película, entra con el DeLorean a la casa de Marty, hay un doble riesgo sin los lentes. Entonces después se baja el Doc y está con los lentes. También corregí ese tipo de cosas, puse al Doc ahí. En la parte de abajo de este video en el canal de YouTube les vamos a dejar el link para que descarguen esta versión con todas las mejoras de Eric, así que... Claro, hay que reconocer que no puedo exhibirlo así tan explícito porque hay copyright y cosas así. Pero, no podemos colocar el link, pero vayan haciéndose la idea. Hay que van a ver, y si no, también lo vamos a tener compartiendo en nuestra página. Y ahora los que no se habían dado cuenta de esos detalles van a ir a buscar, van a ir a colocar la película y van a ir a ver así como... Hay fans que han seguido encontrando cosas que yo no ni siquiera me había dado cuenta. Hay más detalles de repente que sirven como para hacer las correcciones. Siempre he tenido la ganas de poder hacer una exhibición de esto, pero hay que ver cómo son el tema de los permisos para poder hacer la versión corregida de Volver al Futuro. Pero yendo de forma derecha. Porque claro, los personajes, los protagonistas, los actores, la gente los idolatra. O sea, ver a Michael J. Fox, aunque el pobre, bueno, la vida, el destino le ha asignado un momento complicado, pero ver que en una Comic Con o ver que en una rueda de prensa o ver que en la presentación de su libro un auditorio completo se levanta a aplaudirlo, a mí te juro que me provoca, o sea, pelos de punta. Claro. Eso por un lado. Pero cuando ves las películas se puede decir que, aparte de los actores, los personajes están muy bien definidos, el propio DeLorean, que es un personaje más de la película, Einstein, el perro, que aunque tiene participación bien, pero está donde tiene que estar y salva los momentos. ¿Qué me dices del soundtrack? ¿Qué me dices de la banda sonora?
Bueno, ahí tienes dos caminos. Tienes el score de Alan Silvestri, que es maravilloso. O sea, es una obertura, es una como obertura que ya realmente te pelea lleva con Williams ahí. te lleva a Sí. la aventura. Tiene una marcha del tema del tiempo y está construido tan perfecto y tan bien montado también en la película que no te salta, sino que realmente también es un personaje. No, y te acompaña, te lleva. acompaña. Y también las músicas escogidas para, por ejemplo, hablaban siempre de que querían, para la escena del Johnny B. Good, querían poner el tema Clock Around... El rock alrededor del reloj. El rock and roll alrededor del De Bill reloj. Haley. De Bill Haley. Ese lo querían colocar. Pero Johnny B. Good, si tú analizas la letra, calza perfecto con la historia. Sí. Sí. Porque te dice una historia aparte que no está contada en Volver al Futuro, que son de las escenas cortadas también, que ni siquiera están en los DVD, sino que está en la parte narrativa que cuentan los realizadores, donde dicen de que Marty, cuando le rechazan la audición al principio, Marty al llegar a la casa pesca su demo y lo bota a la basura. Entonces, si ustedes ven el final de Marty cuando despierta ya con el futuro cambiado, ya estamos hablando del final de la película, Marty despierta y ve que está todo cambiado en su casa y él anda con un sobre amarillo. Ah, sí. Y en ese sobre amarillo es el demo que él había botado a la basura. Entonces él reconsidera ahora volver a intentar ser músico. Ah, sí, fíjate. Y se van a dar cuenta que Me acabo de abrir los ojos. No me he dado cuenta. Está con un sobre amarillo. Pero sí. Y tú dices, y lo deja en la mesa. Ese es un detalle que lo van a descubrir ahora cuando vean la película de nuevo. ¿Ves? No te acostarás sin saber una cosa más. No, si el tío es estupendo. Es como... Podríamos hacer un episodio especial y aparte para que Eric nos cuente todos esos detalles o curiosidades que quizás se te han escapado. cuando te encuentras un video en redes sociales y dices, estos son 10 detalles que quizás no habías notado, Claro. Podríamos hacer un episodio. Claro, ojo que el último, el que menos esperas, una cosa así. Suele ocurrir. Oye, Claro. pero aquí como estamos en un programa en Mirax donde amamos la cultura pop, amamos títulos y franquicias como Volver al Futuro, pero también coleccionamos todo esto y esta es una franquicia que vaya que tiene elementos de colección. Yo quiero entrar en una pregunta muy importante para saber qué cosa no puedo tocar de acá y es ¿cuál de todos estos merch, estos productos es tu tesoro más preciado? Bueno, está dentro de tu tesoro más preciado. Uno de los más preciados es la cámara. Claramente este es uno de los objetos. Yo sé que hay algunos fans que ya la tienen y Se pero para comercializó mí fue, en su momento. claro, Vamos a esa cámara para que lo podamos. pero claramente El este es JVC. me costó en su minuto conseguirla. Estamos hablando hace unos 10 años en una subasta en eBay y logré conseguirla. Ahora creo que están un poco más fácil de conseguir como antes, pero antes era muy difícil. ¿Pero eso es una cámara real? Sí, esta es Sí, la sí, real. sí. ¿Esta es la cámara real o una cámara hecha de...? JVC la comercializó. La Sí. GRCC, no sé. Lo que pasa es que había diferentes modelos, Claro. pero si te vas a la de la película, claro, no salieron muchas, en aquel momento eran muy caras, la gente le apetecía hacer sus cosas caseras, pero había otras marcas que eran mucho más baratas y más domésticas. Entonces JVC, que siempre ha sido como bien pituco y bien tecnológicos, pues claro, le subían el pelo a cualquier cosa. Ahora, este era el formato VHS Compact, o VHC, que había que usar un adaptador para poder verlo bien porque la Sony tenía el otro formato que era el Video 8. Perdona, ¿y esta es una reliquia de colección o también, quizás más difícilmente, pero que esta también está funcional esta cámara? ¿O? No lo creo. Me quiero cruzar de Volver al Futuro al precio de la historia. Claro. Entonces, No me atreví a conectarla porque estas son 110. Sí, por la tienes que época. tienes que tener un hay que adaptador. tener el transformador y todo Ok. el cuento va, pero no sabría pero si está... tengo en mi mano un tesoro por donde lo mire. Ahora, este tiene doble significado para mí, porque como yo soy audiovisual y también me gusta coleccionar cámaras y cosas así, no te preocupes porque siempre se suelta. Juegas con las dos. ¿Qué fue lo que dije hace un minuto? ¿Qué es lo que no puedo tocar? No de te esta preocupes, no, colección? si está así con el problema. Claro, me gustan las cámaras, entonces este también significa mucho. Yo, tengo las Video 8, soy de la época cuando las Betamax tenías que andar trayendo un bolso. El bolso con la cámara y andaba Es que así como el grabador, Claro. que a veces también había Sí, grabador. reproductor, era un bolso, la cámara era otra cosa, y a veces pegado al bolso en los laterales metías las baterías. Claro. Porque la batería se acababa a los 30, 40 Sí. minutos. Las cintas de la misma manera. No, si era de verdad salir a grabar, aunque fueran los pajaritos en el jardín, era toda una odisea. Ni Spielberg, o sea, era una cuestión de verdad. Y uno salía, pero con todo el equipo, así como un... Claro. Ya, pero ¿y el condensador?
Este es una versión de Diamond Select. ¿Ya? Que sacó hace unos años, tuve que escoger, porque en ese minuto era muy caro, era el condensador o el Mr. Fusion. Y tuve que dejar pasar el Mr. Fusionador y me quedé con este. Ahora, voy a ser honesto para los puristas, porque hay gente muy purista en esto. El condensador de flujos o el flux capacitor es gris, el original, blanco. Diamond Select lo hizo blanco, pero es un detalle mínimo. Pero en general está... Es que a lo mejor el de la película está un poco sucio, o el director de fotografía no calculó bien el color y el calor de... Hay una escena, bueno, mira, yo sé que estamos hablando de una Pepsi de la... Estamos hablando de una tremenda película, pero hay una escena que le hace un homenaje a Volver al Futuro. Sí. Una franquicia que yo amo, yo sé que es Cine B, pero en Sharknado, en la cuarta o quinta, hacen un viaje en el tiempo. En la quinta sale Olivia Newton-John, ¿no? Es la de la quinta. Creo que sí. Y llega Dolph Lundgren en un DeLorean y llega y muestra que tiene que viajar en el tiempo y es la referencia y se van. Igual como el final de Volver al Futuro 1 pasa en esta película. Así que, pero fíjate que lo hemos... No, esto es ZY, no sé cuál. Pero lo hemos hablado al principio y hablamos mucho del auto. Pero la idea original, claro, estábamos hablando antes de empezar a grabar también nuestro backstage, que yo creo que nada más vernos y saludarnos tenemos que empezar a grabar ya, porque nos dejamos... Sí. Hay que entender que el auto lo vemos muy bonito, lo vemos muy tecnológico, lo vemos muy... Sí, seguramente además un auto que era bien especial para los norteamericanos como es el DeLorean, ¿no? Pero que existe, que ya existía. Pero hay que entender que en el guión original no era un auto lo que te llevaba al futuro. Exactamente. ¿Qué era lo que te llevaba al futuro? Un refrigerador. Era claramente un refrigerador y no era un perro, era un chimpancé. Así tal cual. Esos eran los dos cambios. Y claro, si hubiera sido un refrigerador, yo creo que habría perdido todo lo de la ciencia. Yo creo que no sé. habría sido... Ahí podemos pelear. Yo creo que sí, hay dos historias, pero yo creo que habría sido más como una comedia adolescente de la época, más que algo más complejo como fue ahora, que el auto a los 88 millas por hora tiene toda una estructuración de que los flujos permiten abrir este espacio temporal y viajar. Y todo este cuento, y las ráfagas de fuego, todo eso lo pierdes con el refrigerador. Pero por eso yo creo que además luego lo utilizaron, porque a Spielberg le hizo mucha gracia, y lo estamos hablando, lo utilizaron en los cazafantasmas. O sea, llegar al inframundo era a través del refrigerador. Claro. O sea, de ahí te salían todos los monstruos, los fantasmas y todo lo habido y por haber. Y ojo, también lo decíamos que Indiana Jones se salva de la bomba atómica con un refrigerador. O sea, a ver, no miremos en menos al refrigerador, porque usted que está en su casa, ahora mismo se corta la luz, pasan 2 días y si el refrigerador no funciona es el hecatombe. Aquí morimos todos de inanición. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, que no hay que mirarlo tampoco de esa manera. Ahora, yo creo que lo del refrigerador también lo descartaron por otra cosa, que ya lleva hartos años, el Doctor Who, que es una cabina y viaja en el tiempo. Yo creo que también dijeron, ¿sabes qué? Esto se puede parecer mucho a Doctor Who, vámonos por otro camino. Yo sé que el chimpancé fue por Disney, porque Disney ya tenía tenía un par de películas en las que los chimpancés, había uno que era el chimpancé, mi chimpancé es un científico, una cosa así. Entonces, claro, cuando tú quieres presentar un proyecto, lo presentas lo más acorde a lo que la compañía quiera. Le faltó poner a Mickey, que fuera también un ratón que... Pero bueno, pero parece ser que Disney lo que dicen del chimpancé dice que el ejecutivo que estaba a cargo de la película, Steve Chambers, dice: no hagan películas con chimpancé porque son fracasos en taquilla. Entonces Bob Gale le dice: oye, pero Clint Eastwood está haciendo películas con chimpancé. Ahí aparecía el chimpancé. Le dice: no es un chimpancé, es un orangután. Pero dice que las películas de chimpancé eran siempre un fracaso. Así que el perro, el Einstein. Así que tenemos aquí el perro Einstein también acompañándonos en esta edición de Funko Pop, que fue a beneficio de una asociación de crueldad animal, que tuvo $10 por cada figura de estas, se los destinaron a la fundación. Y hay que pensar también que revitalizó mucho Funko cuando empezó a sacar todos sus cabezones, sus monitos, sus personajes, y con Regreso al Futuro, con Volver al Futuro, tuvieron pero mucho cuidado, con que fueran personajes bien llamativos. Yo creo que están todos, no sé si Lea Thompson tiene Funko, pero desde luego Marty en todas las variantes habidas y por haber. El auto también lo sacaron. No, sí, lo hicieron maravilloso. Ahora salió otra oleada hay un Biff jovencito que... Hay una oleada nueva que ahora anuncian al Doc con el DeLorean, porque el DeLorean está muy apetecido y ahora subió mucho de precio, claro. Entonces ahora lo van a volver a lanzar, pero ahora con el Doc lanzan una versión del Marty y el Doc como mirando hacia atrás con las ráfagas de fuego, también una versión Funko Pop. Y hay unas ediciones que son más complejas, que son exclusivas de convenciones, comicones y demás. Claro. Cuando tomamos los primeros contactos con Eric, nos contó también sobre
un DeLorean muy especial que tú tenías, que era uno de autoría propia. Sí. ¿Lo tienes por acá? Sí. ¿Nos podemos mover? Yo no sé si acá lo podemos mostrar a pantalla. Este ¿Ese te lo DeLorean, hiciste tú? este lo hice yo con impresión 3D, porque en pandemia uno tenía que aprender cosas nuevas. Entonces, yo siempre. Yo cocinaba en pandemia, el hombre se hacía un DeLorean. Yo me hacía un DeLorean. Y empecé a fabricar algunas cosas que no existen. Por ejemplo, la serie animada no hay mucho merchandising, salvo algunas cosas de NECA. Es que no entiendo por qué no la han reeditado. Yo la tengo en VHS de la época, Sí. que no sé si se verá ya, o sea, a lo mejor meto la cinta y me quedo ahí con ella. Pero y la serie animada, lo que pasa es que quizá tampoco tuvo tanto éxito, no sé por qué. No, tampoco. De hecho, está muy bien hecha. Era muy interesante la serie animada porque tenía el gancho La cosa de científica. científico, que era lo que venía del mundo de Big Man en sus años. Aquí también rescataron y salía Christopher Lloyd, en persona, tal cual. hablando de cosas. Y el otro científico que es muy conocido también, no recuerdo este minuto el nombre, pero también era una de las personas que aparecía en el especial. Y se me ocurrió sacar el DeLorean de la versión de dibujo animado. Ya. Y lo hice, está con los personajes adentro, está todo muy detallado y esto lo he estado de repente mostrando en las comunidades. Pero tiene una historia adicional este DeLorean. Bueno, a mí al exhibirlo y a mostrarlo en la comunidad me contactó uno de los coleccionistas más grandes del mundo de DeLorean. Ya. Que tiene una página que se llama algo así como DeLorean Collection, algo así. Y me dice, por favor, quiero uno. Dice, oye, pero... Y tuviste que hacerle uno para... le tengo que hacer uno. Ah, todavía se lo tienes. Sí, así que... Bueno, si tiene los planos y demás, es dejar Sí, la impresora, vaya Así que va a estar, trabajando. lo que pasa es que es bien complejo hacerlo, porque hay todo un trabajo de pintura y hay que Claro, dejar porque vas haciendo por las piezas y luego tendrás que ir claro. armando el Pero autito. un orgullo que el coleccionista más grande de DeLorean del mundo me dice, oye, quiero lo quiero tener en mi colección. Así que hay parte de las cosas que uno hace también en impresión 3D que te permiten complementar las colecciones, que esto no existe. ¿Sí? Oye, y además de Volver al Futuro, que parece que te gusta un poco bastante, además de la comunidad, que obviamente los invitamos a que la sigan en Instagram Facebook y en Instagram, sí. Back to the Future Chile. Sí. Tú llevas otra comunidad más. Sí. Porque yo quiero entrar, porque esto estaba muy, muy amigable esta conversación. Yo quiero entrar en terreno. Cuéntanos qué otra comunidad de gran importancia puede ser para... Tú quieres que yo pelee, ¿no? Queremos preguntarle a Eric. Bueno, en los 80 fuimos bendecidos por una cantidad de franquicias interesantes y hay dos muy importantes que con solo ver un logo tú dices, ya sé lo que... Y incluso empiezas a cantar. Entonces cuando tú ves un fantasma con un símbolo que te dice que aquí no hay fantasma, ¿a quién vas a llamar? ¿a quién vas a llamar? Entonces, yo sigo un fan de Ghostbusters, la vi en su época del año 84 cuando se exhibía en unos cines itinerantes de cierta bebida cola que la exhibían en esos años, que era la dueña de la Columbia Pictures en esos años, y la pude ver en ese formato, la vi en cine, qué sé yo, y en un minuto probando redes sociales y probando algunos de estos blogs que se hacían en internet, dije voy a armar una comunidad de Ghostbusters Chile. Ya. Y a razón, porque en esa época del 2009 se estaba lanzando el videojuego, que era como una tercera película, que es muy divertido porque retoman todo el tema del arquitecto, la historia de Gozer, etcétera. Y tuvo muy buena llegada y al final terminó haciendo una comunidad en Facebook y en Instagram, actualmente en Instagram, que está más activo. Y Ghostbusters Chile al final yo termino participando en exposiciones, haciendo programas en vivo, etcétera. Así que esa te falta, Chile, falta el monográfico, o sea, el programa dedicado a cazafantasmas. Vamos caminando para allá. Esa comunidad creció mucho la de Ghostbusters. Muchísimo, sí. Hasta que salió la película de Melissa McCarthy. Melissa McCarthy, ¿no? Fíjate que Los cazafantasmas. Fíjate que yo la revisité hace poco de casualidad, y en su momento que me pareció terrible, o sea, no sé si es porque era el nivel de piscolas que llevaba ya en el cuerpo, no la encontré tan mala. Fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que con la edad estoy mutando hacia el buenismo y sí, entiendo todo lo que se le ha criticado, lo entiendo, pero tiene un punto que no es malo. Quienes hayan escuchado esto y en los próximos días vean algún comentario de Manu en redes sociales diciendo
de que el Superman de James Gunn no es tan buena película. Tienen aquí una persona que le gustó Cazafantasmas, donde... No he dicho que me haya gustado, digo que le encontré un No, pero punto. ojo, que yo comparto lo que él dice. Ah, no, esto es aquí... Estás Caso Unido. Las minorías... Porque, no, espere, lo que pasa es que la de 2016 estoy de acuerdo. La película tiene un montón de bromas necesarias. Tiene un humor bien torpe, pero es por culpa del director, que es Paul Feig, que tiene ese humor. Las actrices son buenas, realmente son graciosas ellas en Saturday Night Live o en algunas otras películas. Creo que una de esas, no sé si fue en Star Wars o con esta película, que fue una de las primeras veces que se hizo como una funa a tal nivel que una de estas actrices tuvo que cerrar todos sus redes sociales en su época porque la atacaron tanto, y de ahí como que no aprendimos nada y continuamos en esto de seguir dañando. Lo que le debo dar las gracias a esta película era de que los estudios entendieron de que algunas agendas que estaban asumiendo los estudios le dijeron, ¿sabes qué? Esto no es lo que quieren. Y ahí aparece Van Raven diciendo, hagamos la película que quieren los fans. Y ahí tenemos estas películas mucho más acorde a lo que nosotros queríamos ver, como Afterlife y Frozen Empire. Aunque crees que traicionan un poco el espíritu original de la película. Sí, porque, a ver, yo entiendo lo que se quiso hacer, meter uno de los niñitos de Stranger Things, pensando que además en la propia Stranger Things se le hizo un homenaje. Sí. Entonces, todo se ha habido y por haber. Y ya no estamos yendo con mucho, con Cazafantasmas, pero como que para las nuevas generaciones, vale, ok, lo compro. Pero para a mí, que vi el estreno de Cazafantasmas, se me queda ahí como... Ya, ni el hijo pudo... Que no entendió el espíritu del papá. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando me dicen, esto es lo que queríamos ver, digo, no, eso no es lo que queríamos ver, pero me gustó. Porque me gusta el trabajo de Jason Reitman. Creo que es un buen director y le dio una visión distinta. No me gustó que volvieran a revisitar a Gozer. Deberían haber hecho algún villano nuevo, pero... Me parece que está correcto, está bien, funciona y agradezco que la franquicia haya vuelto. Y de hecho se lo debemos la del 2016, que la franquicia, porque empezaron a aparecer productos de las películas originales gracias a la película del 2016. La película de entonces, Oye, pero la que todo no hay lo que por bien lo que él nos decía, quizás esa película no es lo que queríamos ver. Como acá lo que queremos ver es sangre y queremos ver un debate. Aquí queremos discutir y zanjar algo. Eric, yo no sé si tú has visto los episodios anteriores. Sí, he visto los episodios. Y ustedes que nos han acompañado durante todos estos episodios en Miraxel Podcast, que los invitamos a verlos, suscribirse y escucharlo, tanto en el canal de YouTube como en Spotify. Siempre tenemos una discusión, siempre discutimos de distintas cosas con Manu. Y Manu ama el DeLorean, que por acá lo tengo. Se lo dejé lejos porque siempre se lo quiere llevar a su casa. Ah, perfecto. No, sí, creo que hoy me lo voy a... No, uno, me voy a dar 3 para jugar con ellos, para que choquen. Ama el DeLorean y a mí me gusta mucho el DeLorean, entonces sí que es un auto muy bello, pero para acá adentro, a la fibra emocional, está por allá el Ecto 1, que es mi auto favorito. ¿Dónde está? Cine. Detrás tuyo. Ah, no, es que yo no me di la vuelta ni muerto. O sea, no estoy ni ahí. Está bien. ¿Qué dices que está por ahí? Por ahí. Ah, ya. Y sí, creo que lo veo. La discusión es que, ya que tenemos aquí una persona que lleva la comunidad de Volver al Futuro Chile y que lleva la comunidad de Ghostbusters. Él es nuestro Chile, monolito. Tú, monos te vamos a poner acá. Ustedes comenten también acá abajo, ¿eh? Comenten y digan cuál es su auto favorito del cine, si es el DeLorean, si es el Ecto 1. Y la pregunta va para ti. ¿Cuál crees tú que es mejor auto en la cultura pop en el cine? Ya, mira, aquí te lo han puesto muy fácil. Va a ser complicado. Yo tengo de la colección, y ojalá que me dejen terminar todo esto porque no, cállate, Moisés, cállate. Donde tengo más vehículos son de DeLorean, porque hay más versiones y los tengo en muchas escalas, y de hecho hice uno también en todas las versiones que hay. Y de Ecto 1 tienes el Ecto 1 clásico, tienes el Ecto 1A, que es de la segunda película, y después tienes las otras versiones que han salido. Pero aquí el tema que esto es una opinión personal, como vehículo, como algo que realmente tú dices lo espectacular que puede ser en el cine o lo que puede cambiar todo. Tú dices, ok, este es un Cadillac Meteor del 59, es un vehículo que ya existe, ¿cierto? Este es un DeLorean que se planeó Giorgetto Giuliani, ¿cómo se llama el creador? El creador del propio DeLorean. Es el deportivo por excelencia, espectacular, pero es un DeLorean que tanto el Ecto 1 como el DeLorean no se los debemos a las películas, existían. Entonces aquí voy a poner un tercer elemento. Y el tercer elemento, a ver si te lo compro o no te lo compro. Tú dices, aquí hay un vehículo que rompe los esquemas de todos los vehículos de cine. Y es el Batimóvil del 89.
pero eso no me lo dices ni me lo cuentes. Eso te lo digo yo también. Porque ese es el Batman de verdad y lo demás es tonterías. Adam West, ese vehículo no existe. Ese vehículo lo crearon para la película Batman. Y es el mejor vehículo del cine. Pero el del 89 es el de Mike Keaton. El de Michael Keaton, sí. No el de West. No, pero espérate, el de Adam West también era, o sea, lo que se hizo fue como un Futura. Un Futura, sí. Sí, y que a eso voy. Ya, pero estamos hablando que son vehículos que no son merecidos por la serie, o sea, no se colgaron de una base, tenían una base que le pertenece a otro diseño, no le pertenece a la película. Pero el Batimóvil del 89 está creado para la película. Entonces, hemos venido por una solución, hemos venido por una respuesta. Y salimos escachumichados. Y ahora tenemos 3 vehículos en esta discusión. Sí, bueno, ahí los amigos tienen que decirnos. No, pero yo es por una cosa simplemente de guión. A mí me da la sensación, y es mi percepción porque yo lo sentí así, que es lo que estábamos hablando, que el DeLorean es parte de la historia. El DeLorean es la historia. Ellos viajan a través del DeLorean y el DeLorean es lo que provoca la magia. Lamentablemente, o sea, yo no desmerezco, obviamente, Electo, pero Electo es el medio de transporte en el que los personajes van de aquí para allá. Pero desaparece, o sea, se esfuma. Sí, claro. No es. Quitando una de las últimas películas en la que sí, que sale la silla, que tal, que no sé qué. Vale, le dan como más protagonismo. Pero es que si le quitas el DeLorean y pones la nevera o el refrigerador, lastimosamente no sería lo mismo. Entonces yo creo que aquí parte de la magia, tanto como el Doc, tanto como Marty, tanto como el resto de los personajes, o sea, el auto tiene entidad propia. Entonces yo creo que ahí, lastimosamente, tu Héctor, muy bonito, guardando polvo en el garage. Este hombre me tienta el otro día y me empieza a mandar por WhatsApp además de que tenemos esta discusión porque somos amantes de distintas franquicias y coleccionamos varias cosas, tanto él como yo, y además coleccionamos autos, y me envía ¿pueden creer ustedes que me envió un Instagram donde estaban los autos locos? Entonces a mí ya me cuesta mucho decidir entre todos los autos de colección de la cultura pop. Que ahora me coloca los autos locos, entonces como ya, Manu, basta. Yo, al igual que tú, yo ya tampoco tengo espacio para poder seguir colocando. No me hables, no te escucho. Ahora, para cerrar con lo del DeLorean, hay una de las. Oye, que había quedado súper bien todo, ¿eh? Pero voy a rematar con un detalle, que hay uno de los programas que me tocó hacer en podcast de Volver al Futuro en la página, fue sobre los mitos de los fans, las cosas que inventan, estas teorías conspirativas, etcétera. Y hay una que es maravillosa, donde dicen de que el DeLorean está vivo. Que el DeLorean es como el auto fantástico de José Holt. El DeLorean, por ejemplo, cuando el Marty no lo puede echar a andar de vuelta, que se para, en realidad el DeLorean está advirtiendo para que no genere una paradoja. Tal cual. Entonces hay una teoría de fans. Te voy a decir una cosa. Coincide mucho en muchas cosas, en varios comportamientos que ocurren en la película, donde el DeLorean trata de evitar pero una teoría de fans, ¿no? Y si no, Einstein, que esto es como cuando nos cuentan en redes sociales de que Oliver Atom nunca jugó, nunca en los partidos, estuvo inválido en un hospital y todo fue un sueño. Esos creepypastas. ¿Quieres que te recuerde que yo, que vivo en el barrio Las Tarri, aquí en Santiago de Chile, por si usted nos ve en cualquier parte de la dirección, por favor, la queremos. No, porque si vas para allá me dejas el tal cual. Te recuerdo que el logo está ubicado en uno de los edificios luminoso, fantástico y maravilloso. O sea, fíjate que hasta la impresión de la vida en luces de colores forma parte de mi día a día. Así que, Moisés López, a ver, cuidado. Oye, nosotros ya hemos hecho un recorrido por los momentos más oportunos de la historia y creo que nos da para como siempre decimos, un segundo o tercer episodio para conversar contigo. Te queremos agradecer que hayas venido a nuestro programa a conversar y a celebrar con nosotros el 40 aniversario de Volver al Futuro. Y mira, yo no sé si estás más emocionado. El tiro de cámara lo quiero por favor con Manu, porque yo no sé si estás más emocionado Eric, que no sabe lo que va a suceder ahora, o Manu, que le quedamos. Ha sido un gusto conocerte, de verdad. Puedes volver a casa tranquilamente, te podemos rellenar la VIP, que hasta aquí que funciona fenomenal. Perfecto. Está muy bien y todo ha sido un programa fantástico. Muy bien. Que, chao pescado, hasta el próximo episodio. No es la forma, yo creo. Hay que entregar aquí, le queremos hacer un obsequio a Eric. Muchas gracias. Un regalito, si estamos apostando en cosas difíciles. ¿En serio? ¿Pero por qué se voltaron? ¿Tenemos que regalar de verdad? Bueno, pues aquí está. Claramente mucho cariño, sí. Oye, muchas gracias. Porque de verdad es la máquina, es el sueño y es lo que hace que las queremos que nos muestre.
Puede estar en deuda con Es que te queremos contar No hay deuda posible. que como tú dijiste que Mirax ha sido parte importante de tu colección y que gran parte de tu colección de DeLorean y figuras y varias cosas tú las adquiriste acá, nosotros queremos Retribuir. hecho un trabajo de investigación para poder encontrar esas piezas de la colección Ahí que te está. faltaban. Oye, sí. Ahí vi. Acá en Chile decimos se pasaron, porque nos ven generalmente gente de otros países donde decir, Esto lo oye, voy esto así es- para que. A ver. ahí lo pueden mostrar. Oye, realmente se Ahí los están los agradezco. tres. Aquí nos falta Maravilloso. solamente la edición con las ruedas de tren, pero Uno, Mark 2 y Mark 3. Sí, ahí está. Son los tres DeLorean. Oye, espectacular. Muchas gracias. Esto realmente sirve mucho para la exposición y para las exhibiciones que de repente hacemos de la página. Así que les agradezco. queremos que sigan Y que tienen- creciendo. que tienen el tamaño correcto. Queremos que sigan creciendo como comunidad Y y ese- que Ya, y obviamente esto yo tampoco- que nos cuentes también dónde los pueden seguir, dónde los pueden encontrar. Míralo. Esa es una colección muy linda que Muchas salió gracias. hace poquito. Esto es como que estuviera como Tejido. tejido. Esto está espectacular. Muchas gracias. ¿eh? Y además la gente de robots que, no, en serio, es como. Sí, no. Es bien bonito. Muy bonito. ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? A la página ¿Sí? Back to the Future Chile en Instagram y también en Facebook, con las dos formas. Y nada, a los amigos los invitamos para que nos sigan, nos consulten, cualquier tipo de información. A veces nos preguntan dónde pueden encontrar los artículos y siempre los mando acá, porque son ustedes los especialistas en temas de vehículos y cosas coleccionables, sobre todo los NECA también, que son Muy bonitos. muy buscados y apetecidos por los fans. Ahí está Martín. Así que nada, oye, les agradezco el regalo y la atención y también por el programa que ha sido muy entretenido hablar de la... No, nada, no hay nada que agradecer. Yo quiero dejarles acá a la gente que nos esté acompañando todavía hasta este minuto del programa, que esperamos que se hayan quedado todo el episodio y nos comenten acá abajo, porque quiero dejar ese, y ojalá lo podamos sacar esto en una cápsula también para las redes sociales, que nos comenten y nos digan si de repente les gustaría ver una exhibición de los productos de Volver al Futuro. De repente acá en la tienda podremos ahí preparar algo. Estoy comprometiendo cosas que después el jefe me puede tirar la oreja, pero No, sería sí, te voy a genial. te voy a tirar yo primero. pero- Sería genial poder tener que alguien pueda venir y ver en una exhibición el disco, que pueda ver los cómics, que puede ver toda esta colección de autos, que es una colección Hasta el muy Viti. bella. que Exactamente. está hasta ahí el Viti. escondido que no lo has sacado. Y que obviamente, como decía Eric al principio, es una franquicia que yo no he encontrado hasta el día de hoy alguien que no le guste, por lo tanto creo que es puro amor. Esta es una franquicia de puro amor que creo que es de los pocos productos que existen en el cine que está cerrado y que nadie quiere tocar, por mucho que salen rumores de repente que va a salir una 4. Amigos, esto está cerrado y nadie Si más lo va a te tocar. reciben con aquello de na. ¿Cómo no vas a.? Que no, tienes que bailar. Tienes que seguir. No, pero por ejemplo, para cerrar el tema, si los amigos quieren saber más Sí. cosas de Volver al Futuro, están los cómics. Los cómics. Que tienen historias muy... Están escritas por Bob Gale, que es uno de los escritores de la trilogía, así que esto es interesante. Nos quedaron muchas cosas de las Sí, cuales hablar. Este es un diario original lanzado el 21 de octubre del 2015, que también fue una fecha importante para la comunidad. Cortito voy a decir, Sí. tuvimos la suerte de hacer un evento con el Museo de la Museo. Moda, un evento gratuito, la gente se tomó fotos con el DeLorean, nosotros llevamos la patineta para que se tomaran fotos con el gorro y la patineta, y fue muy entretenido y pudimos mostrar todas estas cosas exclusivas también de... Lo recuerdo muy bien porque mi querido amigo Julio, que le mando un abrazo, hinchó toda una vida porque estaba este diario, a ver si tenía un contacto por allá que se lo Para pudiese poderlo traer. comprar. Sí, Un esto real- salió a la venta en Estados Unidos. Just Today lo lanzó el 21 de octubre del 2015 y tuve la suerte de conseguir uno Porque era una fecha bien especial. Entonces, muy especial y tuvimos la suerte Había que hacer. de poder celebrarla como correspondía. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Espero que lo hayan pasado muy bien. Yo lo pasé increíble, Manu. ¿Cómo lo pasaste tú? sí. No te voy a contar nada más. Por cierto, solamente te voy a dar un petit pot para ponerte muy nervioso a la par de muy envidioso. En un mes a partir de esta fecha estaré navegando en la Nostromo. Y existe. ¿Para qué nos vamos a ir a un parque Disney a disfrutar del halcón milenario si en España tenemos la réplica de la Nostromo? Luis Nostromo. Desde ahí te voy a contar un par de cosas y te mandaré un par de videos para que si quieres me acompañes. Tomas el DeLorean porque el Héctor no llega y aparecemos allí los dos felices y contentos tomándonos unas piscolas con Barcelona al fondo, pero obviamente con Maravilla. el octavo pasajero. Es el 9 y el 10 de ese crucero. ¿Cómo le gusta dejar cosas ahí amarradas
a Manu. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir conversando aquí porque esto te lo tiene que contar, pero en detalle. Gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales, síganos en Spotify, síganos en canal de YouTube, en redes sociales, en Mirax. Y por favor, no se pierdan este y todos los episodios que se hacen con mucho cariño de Mirax, el podcast. Muchas gracias. Chau, chau. No. Ay, sí, voy a estar unos días en Barcelona.